¿Sabías que en las últimas semanas ha sucedido algo tan perturbador que está dejando sin palabras incluso a los expertos más escépticos? Lo que está pasando en distintos rincones de Estados Unidos desafía toda lógica, y muchos creen que estamos presenciando advertencias divinas en tiempo real. Un calor abrasador recorre la atmósfera, pero hay mucho más que temperaturas extremas. Ciudadanos de costa a costa se levantaron ante reportes inquietantes, acontecimientos sin precedentes sacudiendo el país de maneras que nadie anticipó. Manifestaciones inusuales cruzando los cielos, sismos sincronizados afectando simultáneamente territorios distantes, separados por miles de kilómetros, y un hallazgo perturbador emergiendo desde las entrañas de una gruta jamás explorada hasta ahora. La comunidad científica intenta ofrecer explicaciones racionales, pero los testigos presenciales mantienen una postura firme. Lo experimentado trasciende cualquier definición convencional. Aquello que observaron posee características que solo pueden asociarse con escrituras ancestrales y profecías milenarias. Observamos torbellinos masivos, formados por millones de criaturas aladas, elevándose en formaciones perfectas, atravesando múltiples territorios. Contemplamos columnas luminosas descendiendo verticalmente desde formaciones tormentosas, como si atravesaran portales invisibles. Detectamos emanaciones carmesí desplazándose bajo la superficie marina con movimientos que parecen tener inteligencia propia. Y capturamos siluetas enigmáticas materializándose entre las nubes con una claridad imposible de ignorar. Cada fenómeno registrado plantea el mismo cuestionamiento escalofriante. ¿Estamos ante distorsiones atmosféricas explicables mediante la ciencia moderna? ¿O son mensajes directos del Creador intentando despertar a una humanidad dormida? Todo comenzó como informes dispersos llegando desde zonas rurales de Texas. Inicialmente, los habitantes asumieron que se trataba de humareda ascendiendo desde terrenos agrícolas lejanos, una delgada columna retorcida estirándose hacia el cielo grisáceo de la tarde. Sin embargo, cuando las personas salieron de sus hogares y apuntaron sus dispositivos móviles hacia el horizonte, la realidad se volvió aterradoramente evidente. Aquello no era humo en absoluto, era vida pura. Millones de mosquitos compactados formaban espirales ascendentes en estructuras tan elevadas, tan inquietantemente simétricas, que parecían embudos conectándose directamente con los cielos. En cuestión de horas, formaciones idénticas surgieron a través de Luisiana, Mississippi, Alabama e incluso hasta Georgia en el este. 5 estados diferentes. Una sola configuración, repitiéndose con precisión escalofriante, como si obedecieran comandos de una fuerza invisible. Grabaciones capturadas mediante drones proporcionaron las imágenes más nítidas disponibles. Pilares oscuros giratorios elevándose cientos de metros hacia la atmósfera, retorciéndose como tornados vivientes. Las secuencias se propagaron instantáneamente por las redes, generando pánico colectivo, asombro reverencial y un pavor casi espiritual. Los testigos describieron sensaciones auditivas idénticas. No era el zumbido típico que asociamos con estos insectos. Sonaba como miles de alas creando cánticos coordinados. El ruido carecía de caos. Era rítmico, pulsante, casi ceremonial. Varios residentes afirmaron que les provocó erizamiento inmediato en la piel. Otros experimentaron presión opresiva en el pecho, esa misma sensación que precede tormentas severas o movimientos sísmicos devastadores. Los meteorólogos ofrecieron explicaciones predecibles: comportamiento de enjambre, patrones reproductivos estacionales, humedad cálida proveniente del Golfo. Pero quienes estuvieron bajo esas torres espirales declararon que las explicaciones resultaban vacías, demasiado convenientes, demasiado insignificantes para lo que estaban presenciando con sus propios ojos.
porque había una verdad imposible de negar. El vórtice no se movía como cualquier enjambre animal conocido. Se desplazaba con estructura definida, ascendiendo perfectamente vertical, manteniendo su forma incluso bajo vientos intensos. Algunas formaciones parecían flotar suspendidas en un punto fijo, como esperando algo. Esa palabra, esperando, fue lo que encendió el fuego profético en las plataformas digitales. Miles comenzaron compartiendo imágenes junto a versículos del Éxodo, donde Dios envió plagas sobre Egipto no simplemente como castigo, sino como advertencias, sacudidas diseñadas para despertar a una nación endurecida. La comparación se viralizó instantáneamente. Esto no es un enjambre común, es una señal clara. Un recordatorio de las plagas anteriores al juicio, una advertencia antes de que llegue algo mucho mayor. Estudiosos bíblicos señalaron que en las Escrituras Dios frecuentemente utiliza elementos naturales, vientos, tormentas, enjambres, fuego, terremotos, para captar la atención de naciones que se han alejado de Él. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. En el primer comentario fijado, no pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Los pilares de insectos elevándose sobre territorio estadounidense parecían para muchos un eco contemporáneo de aquellos días antiguos, una señal suspendida en el firmamento, un llamado al retorno, un mensaje escrito no con palabras, sino con alas batiendo al unísono. Algunos pastores notaron el patrón numérico: 5 estados, una sola formación repetida 5 veces. En la Biblia, el número 5 frecuentemente se asocia con gracia divina, pero también con pruebas. ¿Era este un momento de misericordia o una advertencia antes de la corrección venidera? Otros apuntaron hacia la frase en Joel capítulo 2, donde el profeta describe tiempos cuando señales aparecen en los cielos y la naturaleza se convierte en lienzo para mensajes divinos. El vórtice de mosquitos poseía esa misma cualidad perturbadora, un anuncio sin voz audible, un gesto sin orador visible. Ya sea que estos espirales fueran naturales o sobrenaturales, algo quedó cada vez más claro. Estados Unidos sintió el peso de ello. Algo en este acontecimiento no se desvaneció con los ciclos noticiosos habituales. Permaneció como una sombra, extendiéndose hacia adelante, proyectándose sobre lo que vendría después. Y si esta fue apenas la primera señal, ¿qué sucede cuando la tierra misma comienza a estremecerse? El primer temblor golpeó justo después del mediodía a lo largo de las colinas ondulantes cerca de Gilroy, California. Fue brusco, inesperado. No tuvo suficiente fuerza para derribar edificios ni cortar líneas eléctricas, pero sí fue lo bastante potente para sentirse profundamente, visceralmente. Las personas describieron un golpe súbito bajo sus pies, como si algo masivo acabara de despertar muy por debajo de la superficie terrestre, pero el verdadero impacto llegó minutos más tarde. Casi 2.400 kilómetros de distancia al otro lado del Pacífico, habitantes cercanos al volcán Kilauea en Hawái sintieron un segundo sismo, esta vez de magnitud 4.6. 2 temblores, 2 estados, separados por un océano, impactando casi simultáneamente. Los científicos rara vez utilizan la palabra sincronizado para eventos naturales, pero las redes sociales explotaron con la misma interpretación. Esto no parecía aleatorio en absoluto. Testigos, tanto en California como en Hawái, reportaron escuchar un rugido profundo de baja frecuencia. No el crujido típico de rocas fracturándose,
No el traqueteo de viviendas sacudiéndose, sino un sonido semejante a un cuerno distante enterrado bajo la tierra. Algunos lo compararon con una trompeta subterránea, evocando el lenguaje de las profecías bíblicas, porque casi inmediatamente los creyentes recurrieron a un versículo familiar, Mateo 24, versículo 7. Habrá terremotos en diversos lugares, terremotos ocurriendo casi simultáneamente en dos regiones distantes. Esa frase repentinamente dejó de sentirse simbólica para volverse literal, desarrollándose en tiempo real ante millones de observadores. Lo que intensificó el misterio fueron las réplicas sísmicas. Cuando fueron trazadas en un mapa geológico, los grupos de réplicas en California y Hawái formaron inesperadamente un arco aproximado de este a oeste, una línea recta extendiéndose a través del Pacífico. Este patrón fascinó a observadores proféticos, quienes notaron que muchas escrituras sobre los tiempos finales describen eventos moviéndose de oriente a occidente, simbolizando tanto juicio como el movimiento de la atención divina. Luego, vinieron los destellos celestiales sobre los ángeles. Residentes capturaron pulsos brillantes de luz, azules, blancos, ráfagas violetas, cruzando velozmente entre las nubes. Casi al mismo instante, personas en Maui e Hilo grabaron un resplandor rojizo tenue pero visible, ondulando a través del cielo vespertino. Científicos sugirieron descarga eléctrica atmosférica, pero el timing, justo después de terremotos sincronizados, hizo que la explicación pareciera incompleta. Algo en estos acontecimientos llevaba un sentido de orquestación, como si fuerzas naturales estuvieran respondiendo a un ritmo más profundo. Pastores y comentaristas proféticos comenzaron hablando cautelosamente, señalando que en las Escrituras los terremotos frecuentemente señalan momentos de transición, cuando Dios reorienta a una nación, confronta su dirección o la prepara para una temporada venidera. Ya sea que las personas crean o no en orquestación divina, el simbolismo de dos tierras distantes temblando juntas resulta difícil de ignorar. Y entonces llegaron los susurros de una nueva profecía para el año venidero. Un número creciente de intercesores cristianos afirma haber percibido una advertencia, aún no cumplida, no confirmada, pero ascendiendo como presión bajo el suelo, de que el próximo año traerá un terremoto de despertar, no necesariamente geológico, sino social, donde fracturas ocultas en los fundamentos espirituales y culturales de Estados Unidos saldrán a la superficie repentinamente, sacudiendo sistemas que alguna vez parecieron inquebrantables. No destrucción, sino exposición, no colapso, sino revelación. Ya sea simbólica o literal, esta profecía proyecta una larga sombra sobre los temblores gemelos. La tierra se sacudió una vez, dos veces. No lo suficiente para destruir, pero sí suficiente para señalar algo. Si estos temblores fueron la primera nota musical, ¿cuál es el resto del mensaje esperando ser revelado? En las horas siguientes a los terremotos duales en California y Hawái, emergió una segunda ola de reportes. Esta vez no provinieron de sismólogos, sino de personas comunes que simplemente salieron a mirar el cielo. Lo que grabaron no fue suelo tembloroso ni carreteras dañadas, sino algo mucho más difícil de categorizar: una figura erguida dentro de las nubes tormentosas. El primer avistamiento provino de San José, California, donde un grupo de vecinos se había reunido afuera para hablar sobre el temblor. Uno de ellos apuntó hacia arriba, notando un contorno vertical similar a una silueta humana presionada contra la parte más oscura del banco nuboso. Varios teléfonos capturaron la misma forma desde ángulos diferentes. La figura parecía alargada, ligeramente inclinada hacia adelante, como si estuviera de pie al borde del cielo. Lo que inmediatamente destacó fue la estabilidad de la forma. Las nubes circundantes se desplazaban, estiraban y fragmentaban en el viento frío. Sin embargo, la silueta mantenía su posición, clara, firme, sin cambios, sin deriva.
sin distorsión, sin fusionarse nuevamente con la capa de nubes. Solo 30 minutos después, ocurrió un avistamiento similar en Hilo, Hawái. Esta vez, durante la fase final de una lluvia ligera, la forma era casi idéntica. Una figura alta con túnica erguida dentro de un sistema tormentoso separado. Cuando ambos clips surgieron en línea, la semejanza entre ellos fue imposible de ignorar. Dos estados diferentes, dos tormentas diferentes, pero una imagen consistente. Mientras los videos circulaban, la discusión rápidamente cambió de curiosidad a interpretación. Muchos espectadores notaron que las escrituras asocian repetidamente las nubes con apariciones divinas. En Mateo 24, versículo 30, Jesús habla del Hijo del Hombre siendo revelado en las nubes del cielo. En Apocalipsis 1, versículo 7, declara claramente: «He aquí que viene con las nubes». La imaginería era familiar, pero el contexto la hacía sentir nueva. Terremotos habían golpeado dos regiones distantes con solo minutos de diferencia, y poco después, una figura semejante a una persona con túnica pareció aparecer sobre ambas ubicaciones. La secuencia fue lo que más inquietó a las personas. Agregando preocupación estaban los sonidos de baja frecuencia que varios testigos describieron. Escucharon algo parecido a un cuerno distante, lento, pesado, ascendiendo en tono. El sonido no fue grabado con suficiente claridad para análisis científico, pero quienes lo oyeron lo conectaron con 1 Tesalonicenses 4, versículo 16, que referencia una trompeta asociada con la aparición del Señor. Meteorólogos respondieron rápidamente, explicando la forma como un caso de pareidolia, pero incluso aquellos ofreciendo la explicación científica admitieron que el timing era inusual. Dos formaciones visuales similares, apareciendo poco después de sismos sincronizados, crearon un patrón que muchos encontraron difícil de descartar. Ya sea simbólico, sobrenatural o coincidente, los avistamientos provocaron una conversación nacional. ¿Era esto una ilusión natural o un recordatorio de algo prometido hace mucho tiempo? Comenzó con una tormenta eléctrica rodando a través de Oklahoma. El tipo de tormenta que usualmente no trae nada más que lluvia intensa y algunos truenos distantes. Pero entonces, en medio del cielo oscurecido, apareció algo que inmediatamente separó este evento de cualquier patrón meteorológico ordinario. Una columna perfectamente vertical de luz blanca, extendiéndose directamente hacia abajo desde la base de las nubes hasta el suelo, sin parpadeo, sin movimiento, sin filamentos ramificados como los relámpagos. Era un haz sólido, limpio, definido, geométrico. El primer video fue capturado en una granja a las afueras de Enid, Oklahoma. El testigo había salido para revisar el ganado durante la tormenta, pero en cambio se encontró mirando fijamente lo que más tarde describió como una puerta suspendida en el aire. La columna no destellaba, no pulsaba, no se movía. Simplemente existía, como si algo en lo alto hubiera abierto un canal directamente hacia la tierra. Momentos después, notó algo aún más extraño. El suelo debajo del haz llevaba un resplandor blanquecino tenue, como reflejando luz desde una fuente mucho más poderosa que el cielo nublado. En días subsecuentes, metraje similar comenzó emergiendo desde Wichita, Kansas, luego Flagstaff, Arizona, y finalmente Charlotte, Carolina del Norte. Cada avistamiento ocurrió durante sistemas tormentosos separados bajo diferentes condiciones atmosféricas en diferentes momentos del día. Sin embargo, el fenómeno permaneció consistente en cada grabación, una columna de luz recta e inquebrantable descendiendo desde un punto singular en las nubes, manteniendo su forma como si estuviera tallada con precisión. Científicos intentaron categorizar el evento bajo óptica atmosférica conocida: pilares solares, rayos crepusculares, anomalías de relámpagos. Pero las explicaciones quedaron cortas. Los pilares solares requieren que el sol esté cerca del horizonte y se reflejen en cristales de hielo. Sin embargo,
Varios haces aparecieron de noche. Los relámpagos, incluso en sus formas más raras, son caóticos, fragmentados e instantáneos. Ninguno de los haces capturados se comportó como descarga eléctrica. Permanecieron suspendidos durante múltiples segundos, algunos por casi medio minuto. Lo que más cautivó a los investigadores fue la simetría. La naturaleza rara vez es perfecta. Las tormentas son dinámicas, moldeadas por turbulencia y movimiento impredecible. Pero estos haces eran líneas rectas exactas descendiendo desde nubes arremolinadas e inquietas. En cada video, la tormenta se movía horizontalmente, desplazándose y agitándose, mientras el haz permanecía fijo, como si estuviera anclado a un punto más allá del alcance del viento. La comparación más común fue Génesis 28, donde Jacob ve una escalera alcanzando desde la tierra hasta el cielo. La descripción antigua de una conexión entre reinos repentinamente se sintió menos simbólica y más literal, mientras las personas observaban el haz cortando la atmósfera. Otros referenciaron Hechos 2, versículo 19, que predice maravillas en los cielos arriba. La frase resonó repetidamente a través de comentarios y discusiones. La escalera de Jacob hecha realidad. Algunos notaron la significancia de las ubicaciones de las 4 estados separados, formando una línea diagonal aproximada a través del país. Otros señalaron el timing. Los haces aparecieron poco después de los terremotos gemelos en California y Hawái y poco antes de reportes de otros fenómenos inusuales. Pero quizás el detalle que más inquietó a los observadores fue el comportamiento de la Tierra bajo el haz. En cada caso, el resplandor en el suelo era tenue pero notable, casi como un reflejo pálido, insinuando que la luz no simplemente descendía, también estaba interactuando con la Tierra. Ya sea natural, simbólico o algo más allá, los haces verticales de luz introdujeron un tono nuevo en el patrón desplegándose de señales. No solo perturbación, sino comunicación, un momento donde el cielo mismo parecía hablar en el lenguaje de símbolos, alcanzando hacia abajo con precisión e intención. El primer reporte llegó de un grupo de pescadores frente a la costa del Pacífico, varias millas al oeste de Monterey, California. Estaban afuera en las horas tempranas de la madrugada, escaneando la superficie buscando movimiento, cuando algo parpadeó bajo el agua. Algo rojo. Al principio parecía una brasa tenue, un resplandor suave derivando en la oscuridad, pero luego se expandió, se dividió y reorganizó en varias formas separadas, cada una pulsando con la misma luz carmesí profunda. A medida que más embarcaciones reportaron los mismos avistamientos durante la semana siguiente, se formó una imagen más clara. Los resplandores rojos no eran explosiones estacionarias de calor ni actividad geológica. Se comportaban casi como criaturas navegando las profundidades en formación sincronizada. Un grupo de pescadores de Oregón describió el movimiento como un cardumen de peces, pero brillando en rojo y demasiado grandes. Otro desde el estado de Washington afirmó que la luz formó una espiral. Luego se fragmentó como respondiendo a algo invisible. Los encuentros más inquietantes ocurrieron cuando la luz surgió hacia arriba. En varios videos, las formas brillantes corrieron hacia la superficie a velocidad notable, solo para detenerse abruptamente, flotar por un momento y luego desvanecerse completamente. Sin salpicadura, sin ruido, sin escombros, solo desaparición, como si las luces hubieran sido jaladas de regreso hacia las profundidades. Cuando se consultó imagen satelital, el misterio se profundizó. Escaneos térmicos revelaron firmas de calor en las mismas áreas que los avistamientos. Largos senderos serpenteantes, semejantes a ríos de calidez, extendiéndose por kilómetros bajo la superficie oceánica. Estas líneas trazaron raíces en lugar de parches aleatorios, indicando movimiento sostenido, no explosiones aisladas de calor. Geólogos notaron que el Pacífico contiene crestas volcánicas capaces de producir anomalías térmicas,
pero ninguna de esas líneas de falla coincide con los patrones capturados por pescadores. Biólogos marinos confirmaron que ninguna especie bioluminiscente conocida emite luz roja tan intensa ni viajan en grandes grupos sincronizados a profundidades significativas. Y así la conversación cambió de ciencia a escritura. Muchos creyentes apuntaron a Romanos 8, versículo 22, que describe toda la creación gimiendo mientras el mundo se aproxima a un tiempo de agitación. El océano profundo, considerado durante mucho tiempo como uno de los reinos más misteriosos de la Tierra, frecuentemente ha simbolizado fuerzas ocultas, restringidas o esperando un momento de liberación. Algunos vieron las luces rojas como señal de perturbación bajo el mundo natural, como si algo largo tiempo latente estuviera siendo agitado. Observadores proféticos se preocuparon aún más. Referenciaron pasajes en Job, Salmos e incluso Apocalipsis, donde el mar es representado como un lugar vinculado a fuerzas antiguas, algunas simbólicas, algunas literales. La idea de que las partes más profundas del océano pudieran estar respondiendo a cambios globales tocó un nervio tanto en comunidades espirituales como científicas. El patrón era claro. El mundo superficial se estaba sacudiendo y ahora las aguas debajo estaban respondiendo. Y si algo está despertando en lo profundo, lo que surge a continuación podría redefinir cada señal que hemos visto hasta ahora. Un pequeño equipo de topógrafos geológicos estaba mapeando una fisura recién abierta, causada por cambios sísmicos recientes, cuando encontraron una entrada conduciendo bruscamente hacia abajo dentro de una red de cavernas inexploradas. Lo que encontraron adentro provocaría uno de los debates más inquietantes del año. Al extremo lejano de un pasadizo estrecho, iluminado solo por el resplandor de las lámparas frontales, algo se movió, lento, deliberado. Al principio, los exploradores asumieron que era un animal, quizás un murciélago grande o una criatura montañesa lesionada. Pero cuando la figura dio un paso hacia visibilidad parcial, todas las suposiciones se disolvieron. Parado contra la pared rocosa, había una forma humanoide pálida, su piel casi translúcida, sus extremidades anormalmente alargadas. El ser parecía delgado hasta el punto de fragilidad. Sin embargo, su postura sugería consciencia, no debilidad. El detalle más cautivador fueron sus ojos, grandes, lisos, perfectamente negros, reflejando el haz de las luces del explorador como piedra pulida. A diferencia de ojos humanos que reaccionan o parpadean, estos permanecieron fijos, absorbiendo luz en lugar de dispersarla. Ni un solo sonido provino de la criatura, sin respiración, sin siseo, sin movimiento aparte de un apretamiento sutil de sus brazos alargados. Uno de los exploradores logró levantar una cámara, capturando un cuadro breve y borroso antes de que el ser retrocediera en un movimiento fluido, casi deslizante, más profundo en la oscuridad. El encuentro completo duró menos de 10 segundos, pero esa única imagen distorsionada se propagó a través de plataformas sociales en horas. Las teorías se multiplicaron instantáneamente. Científicos intentaron templar la reacción pública, llamándola una especie desconocida, posiblemente un organismo no descubierto adaptado a cuevas. Algunos sugirieron que podría ser un caso raro de mutación genética extrema, pero los testigos que estuvieron a solo metros de la figura rechazaron esas explicaciones. Para ellos, el ser portaba una inteligencia y un origen que no coincidía con nada conocido en la Tierra. No terrenal, dijo uno de ellos en una entrevista televisada. Nos estaba observando de la misma manera que nosotros lo observábamos a él. Investigación adicional de la caverna reveló algo aún más enigmático. Marcas antiguas grabadas en las paredes de la cueva. No arañazos aleatorios ni formaciones geológicas, sino símbolos, patrones semejantes a estrellas, formas de alas y diseños geométricos arreglados con clara intención. Algunos símbolos parecían humanoides,
otros abstractos, casi celestiales. Estas marcas reavivaron discusiones latentes entre eruditos bíblicos, especialmente aquellos enfocados en Génesis 6, donde el mundo antiguo, antes del diluvio, es descrito como habitado no solo por humanos, sino por seres cuya existencia difuminaba el límite entre lo terrenal y lo sobrenatural. La idea de que remanentes de esa era, ya sean físicos, espirituales o simbólicos, pudieran todavía yacer ocultos bajo la tierra, provocó tanto fascinación como temor. Al final, el encuentro en la caverna del cañón dejó más preguntas que respuestas. Algo había estado viviendo en la oscuridad, algo vigilante, silencioso e imposiblemente extraño. Y su aparición llegó en un momento cuando señales tanto arriba como debajo de la tierra se estaban multiplicando. Personas que normalmente descartan eventos extraños como coincidencia, comenzaron notando un patrón, el timing, la secuencia, el simbolismo. Todo parecía coordinado. Cada fenómeno era diferente en naturaleza, pero todos llevaban ecos del lenguaje bíblico antiguo. Comentaristas comenzaron llamando este momento una temporada de convergencia. Las columnas arremolinadas de mosquitos, por ejemplo, fueron vistas menos como comportamiento aislado de insectos y más como reflejo tenue de la imaginería del juicio en Éxodo, un recordatorio de un tiempo cuando Dios usó la naturaleza para confrontar la deriva espiritual de una nación. Los terremotos sincronizados en California y Hawái no simplemente se registraron como eventos geológicos,